Hoy, hombre es estafado por Jennifer Aniston, falsa creada con inteligencia artificial. No lo estafó, estaban en un break. Balean a sujeto por robar ropa interior femenina en Los Mochis. Se sospecha de la banda Los Mochicheros. Coacalco reporta luces extrañas en el cielo. Alumbrado público. Así le conocemos en el resto del mundo, muchachos. Rescatan al cocodrilo que deambulaba por las calles de Cuautitlán Izcalli. La familia del cocodrilo agradece a las autoridades por salvarlo de tan peligroso lugar. Y Tim Burton es captado en los canales de Xochimilco. Se anuncia el estreno del joven Manos de Trajinera. Yo soy Chupel Torres y esto es el pulso de Tim Burton. ¡Vámonos! Amigos, como muchos pudieron darse cuenta, no pudimos transmitir programas pasados debido a unas complicaciones con mi cuerpo, fruto de hacer tanto pinche coraje con estos gobiernos, por lo que tuve que someterme a una cirugía. Sí, ya sé que estaba desobedeciendo a la doctora Sheinbaum, que nos pidió que no nos sintiéramos mal mientras ella resuelve la crisis de desabasto de medicamentos que, según ella, nos heredó Calderón. Pero pues ustedes comprenderán que lo que tenía no podía esperar hasta el 2053, por lo que tuve que tomar las medidas correspondientes. Y antes de que empiecen a felicitarme por dar el paso de ir con un doctor jarocho, vayamos con las noticias, esperando que ninguna sea lo suficientemente grave para hacerme encabronar y enviarme de nuevo al hospital. Venga. Empecemos con la noticia más importante de la semana, ya que la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y... Sí, ya no se preocupen, sí. Vamos a darle. Ok, ya me enteré de lo peor, no puede pasar nada. Como les decía, la pinche Cámara de Diputados aprobó con 363 votos a favor esta reforma que concede al gobierno medidas para, según ellos, protegernos y para nada espiarnos, que incluye un nuevo registro de usuarios de telefonía celular, una CURP con nuestros datos biométricos y la prohibición de propaganda extranjera en nuestros medios. Pero, hey, al menos quitaron el artículo que podía bloquear plataformas digitales a gusto. ¡Yay! Aunque, esperen, 363 votos, pero... Si Morena tiene 253 votos, para eso tendrían que haberse aliado con el PT, el Verde y Movimiento Ciudadano. Hijos de la chica. ¡Ah! Ya está. Bueno, al menos eso no sucederá en la Cámara de Senadores porque... Hijos de la... Al parecer, esta ley ya pasó en las dos cámaras en una semana y prácticamente solo queda esperar a que la pongan en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor. Pero veamos, ¿esto qué implica? Para empezar, no solo es un registro común y corriente de usuarios de telefonía celular. No, amigos. Esto implica que el gobierno podría solicitarle la geolocalización en tiempo real de personas a los concesionarios, llámese Telcel, AT&T, Movistar o la marca esa rara que no te pide ningún dato y tu esposo usa como segundo teléfono. Que el gobierno tenga acceso a saber dónde estamos todo el tiempo puede ser utilizado para mal, muy pero muy rápido. Y eso sin contar que ahora también tendrán nuestros datos biométricos que no tardarán en ser filtrados y cualquier cabrón podrá comprarlos en Tepito en una USB que también incluye 200 canciones de Maná. O una de Maná 200 veces, nadie va a saber la diferencia. Desde el Pulso de la República estamos preocupados por esta ley que, aunque nos digan que solo espiará a personas con una orden previa, sabemos perfectamente que se pasarán esta regla por donde Dios nos dio el punto G a los hombres. Así que, por lo tanto, ahora el gobierno hará con nosotros lo que supuestamente debimos haber hecho con ellos en vez de darle un cheque en blanco. Seguir vigilando. Regresamos.
Flies. Bebecitos, hablemos de las becas del bienestar. Esa mensualidad por existir con nulo rendimiento. Ese subsidio a la hueva disfrazado de justicia social. El Tinder, en el que Morena y la ignorancia siempre hacen match. El equivalente político de regalar croquetas a un perro callejero para que te lama la mano. Pues bien, ahora resulta que esas becas ya no solamente son para clientes electorales y gente que sale a marchar porque odia la gentrificación, pero al mismo tiempo asalta una tienda gringa de ropa de lujo. No, señor. Ahora, esas bequitas que ustedes y yo pagamos con nuestro pendejo dinero van a servir para otra cosa, igual o peor de estúpida. Pagar maestrías y doctorados en administración pública a empleados y diputados de la Cámara. Y ustedes dirán, ¿qué chingados está pasando aquí? Charlitos, mientras los mortales hacemos malabares con el saldo de la tarjeta del Oxxo para pagar el gas, pero un poquito de despensa, pero el internet y la mensualidad del carro, en San Lázaro, nuestros ilustres diputados y sus empleados están jugando a la escolita VIP, pero con nuestro dinero. Nuestros honorables diputados y sus empleados decidieron que ya era hora de quemarse las pestañas. Y como son políticos, y ser político es tener menos madre que Batman, no van a pagar sus maestrías solos. Tú, sí, tú que estás viendo esto, vas a poner la mitad de la lana. Porque claro, el chiste no es que estudien. El chiste es que te cobren sus clases sobre cómo administrar lo que tú produces y ellos se chingan en un restaurantito o en un viajecito. Y no es cualquier diplomilla, ¿eh? Son maestrías y doctorados en administración pública y cómo no, si lo único que saben administrar es el presupuesto que no les pertenece. Es con el dinero que ustedes, yo y Ricardo Salinas, pagamos de nuestros impuestos. O sea, güey, no mames que apenas estás aprendiendo a administrar. Se les está pagando un billetote para que ejerzan, para que apliquen sus conocimientos. ¿Por qué chingados ahora tenemos que mandarlos nosotros a la escuela? Ya no más falta que además tengamos que mandarles sus lonches. Charlitos, no vayan a malinterpretar. Nosotros estamos totalmente a favor de tener funcionarios públicos capacitados. Está bien mamar, pero no llevarse la vaca. Sí, si están en la Cámara de Diputados es porque ya están listos para diputear. Ya deben de tener dominado el jale. No creo que sea el momento de decir vamos a ver qué pedo con la administración pública. En fin, qué bueno que ahora sí van a estudiar para trabajar porque ya llevaban décadas haciéndolo con las patas, pero eso sí, cobrando como si fueran egresados de Harvard los señoritos. La Cámara de Diputados va a cubrir, con todo el amor y cariño de los contribuyentes, la mitad de los estudios de 80 iluminados que serán instruidos por el Instituto Nacional de Administración Pública. Más de 5,5 millones de pesos del erario de nuestra lana para que 80 huevos tibios, distinguidos funcionarios puedan cursar posgrados. Bebecitos, esto no se trata sobre la educación, esto no es sobre las maestrías o doctorados que muchos servidores públicos deberían tener acreditadas. Es sobre cómo el privilegio se disfraza de mérito, de cómo los que deberían servir al pueblo se atascaron con un cucharón, una firmita y sin rendirle cuentas a nadie. Mientras el país se desangra en hospitales sin insumos y aulas sin maestros, ellos se gradúan en el arte del saqueo a la distancia. Entonces, la pregunta no es por qué lo hacen, sino hasta cuándo vamos a seguir pagando los excesos de quienes ya tienen un posgrado en vivir a costa nuestra. Se los dejo de tarea. Regresamos. Bebecitos, los vástagos, los retoños, las bendiciones. Hay hijos bien portados que no salen del redil y siguen los pasos de sus progenitores, como el hijo de cierto viejito santo que siguiendo los pasos de su padre vive muy bien con solo 200 pesos en la cartera. Pero nunca faltan los hijos pícaros, esos ingratos que en lugar de irse por el buen camino van cometiendo travesurilla por aquí y otra por allá, hasta que un día, sin ninguna explicación lógica, terminan en la cárcel. Así es, bebecito, resulta ser que el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., hijo del legendario expugilista Julio César Chávez, fue detenido por agentes migratorios de Estados Unidos para ser deportado a nuestro país, donde tiene una orden de arresto desde marzo de 2023 por presuntos vínculos con el crimen organizado, según nos enteramos, gracias a la autoridad competente, o sea, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos.
Chávez Jr. fue detenido en Los Ángeles por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE, para los que dominan el idioma, tan solo 4 días después de que el youtuber estadounidense Jake Paul le propinara una vergüenza, pero de otro tipo. De acuerdo con las autoridades gringas, el boxeador presentó problemas migratorios luego de que el año pasado solicitara residencia permanente por su matrimonio con una ciudadana de allá. Sin embargo, fueron identificadas múltiples declaraciones fraudulentas, por lo que se determinó que se encontraba de manera ilegal en el país. O sea, quiso aplicar la de tu tío que cree que le van a dar la green card porque se rejuntó con una güera de 88 años por amor. Ay, no le informan a mi abogado lo de cuando ya tengo una orden. Te vamos a llamar, vamos a dar llamada. Sí, pero por ejemplo, él no me dio avisado, oye. Según un comunicado, su orden de arresto en México se debe a su participación en actividades del crimen organizado, incluyendo el tráfico de armas, municiones y explosivo, todo menos boxear bien el cabrón. Por su parte, la siempre muy eficaz Fiscalía General de la República de México corroboró que, tras papelada en sus archivos, efectivamente encontró una orden de aprehensión contra Chávez Jr. emitida hace más de 2 años. Sí, en 2 años no lo agarraron. Lo más lamentable es que nuevamente los güeros nos tuvieron que hacer la tarea. Sobre todo ahora que andan con la cero tolerancia, agarrando a quien se deje para devolverlo a probar las mieles de la clauditransformación, dando así otro golpe de autoridad y un contundente knockout a la credibilidad del gobierno peso minimosca que hemos tenido los últimos 7 años. Ahora sí, parece que Julito podrá dar esas clases masivas de box como las que dio su padre en la Ciudad de México, y la presidenta con A de apatía anunció con bombo y platillo, pero en vez de ser en el Zócalo, ahora va a ser en el Madison Square Cárcel. Lo cierto es que volvemos a hacer el sparring de los güeros, a quienes no se les va una y andan haciendo temblar a más de un político que ya vio las barbas de su vecino cortar. No por nada, la administración del licenciado Trump aprovechó para advertir que nadie está por encima de la ley, ni siquiera los deportistas de fama mundial. De manera que agárrense todos los que tienen cola que les pisen, y sabemos que algunos tienen mucha cola. Por desgracia, otra vez, este gobierno queda como campeón en no hacer nada y con su cinturón en hacerse pendejo, en dejar que otros le resuelvan y en quedar mal parado. Porque en eso de hacer justicia ya sabemos que los gringos no les aguantamos ni medio round. Regresamos con aplausos como siempre. Mis charlitos voladores, si hay algo de lo que podemos hablar por años es de este taller de hojalatería y pintura llamado México. Son los megaproyectos del gobierno que son como una fiesta de 15 años en Ecatepec. Todos sabemos que va a terminar mal, pero igual nos arreglamos, vamos y hasta llevamos regalos. Y ya estando ahí, vemos si nos robamos el centro de mesa o si eres Salgado Macedonio hasta la quinceañera. Y justamente hablando de fiestas que acabaron mal, tenemos que hablar del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Así es, el abortado aeropuerto pensado para jubilar la letrina y base de taxis conocida como el Aeropuerto Benito Juárez, regresó a escena esta semana con 2 anfitriones de lujo. El galán de telenovela y último presidente en aparecer en el pulso de la República, el licenciado presidente don Enrique Peña Nieto, y nuestra presidenta ecológica con el control desconectado, Claudia Sheinbaum. Porque después de años de silencio, el galán de las reformas estructurales rompió la tranquilidad de su retiro europeo para defender en un documental muy fancy su fallido aeropuerto en Texcoco. Lo importante sobre el aeropuerto es que más allá de si hubo malos manejos o no hay investigación sobre el recurso que se utilizó para la construcción del aeropuerto, la esencia es que se iba a construir un aeropuerto en un lugar con hundimientos, que es un vaso regulador de el agua que sale de la zona metropolitana del Valle de México en época de lluvias. Pero diles algo de la pendejada que fue construir 2 bocas en un manglar y se la pasan chingando una semana. En el documental, Peñita Bebé dice que era un proyecto transparente, viable y con mucho infrastructure. Y se vio muy desconcertado porque nunca entendió por qué lo cancelaron. Y la verdad, yo tampoco entiendo. Enrique, ¿cómo es que alguien puede cancelar un proyecto que ya iba al 31% de avance? Un proyecto con futuro, un proyecto en el que
en el que podíamos ser felices. Un proyecto al que le habíamos invertido tanto, en el que ya habíamos encontrado la casa de nuestros sueños, un hogar. ¿Quién podría ser tan cruel? ¿Quién nos querría separar? Pero Claudia Sheinbaum salió inmediatamente a defender las decisiones de mi cabecita de algodón, diciendo que no era un aeropuerto, era un desastre ambiental. Además de asegurar que el NAICM escondía un negocio inmobiliario para hacer otro Santa Fe, pero en versión pantano. Y aquí es donde todo se pone surrealista, porque Peña Nieto ve el proyecto como una joya arquitectónica a la altura de Dubái, mientras que Sheinbaum jura que aquello iba a terminar siendo un tianguis hundido en un socavón. Y a ver, ¿era perfecto el Naim Texcoco? No. ¿Tenía problemas técnicos y ambientales? Tal vez sí. Durante el sexenio de Peña Nieto vimos el descaro de la corrupción con la estafa maestra y los gobernadores corruptos, igualito que ahora. Pero de eso a cancelar un proyecto que llevaba casi un tercio de avance, había movilizado miles de millones de pesos en inversión y contaba ya con estudios de viabilidad técnica aprobados internacionalmente, así como dicen de la IFA, pero esto en real. El nuevo Aeropuerto Internacional de México es la megaobra de infraestructura más importante de nuestra época. Se encuentra entre los 5 primeros aeropuertos del mundo en términos de extensión de terreno y es el segundo más grande en construcción después del de Turquía. La cosa está clarísima. El aeropuerto de Texcoco no se inventó de la noche a la mañana, ni se planeó en una peda con tus cuates. Fueron años de estudios, consultas técnicas, de verdad, no las consultas a mano alzada en el Zócalo, participación de ingenieros y expertos aeronáuticos que concluyeron algo bastante sensato. Texcoco era viable y necesario. Sí, se construía sobre un suelo complicado, sí, costaba un ojo de la cara y la mitad del otro, pero se estaban haciendo con criterios técnicos respaldados y pensando a futuro, no como las ocurrencias a corto plazo que tanto le maman a la 4T. Gigantes, pero no sirven para nada. Una megafarmacia, una mega refinería, un megatren, una mega senadora, porque así es nuestra política, mis charlitos. Lo que para unos es innovación, para otros es un fracaso garantizado. Lo único cierto es que todos nos quedamos sin un aeropuerto de talla mundial que tenía corrupción que no se pudo demostrar nunca, pero nos dejaron uno en casa de la chingada, pero que no tiene corrupción, aunque tampoco pasajeros. Ya en serio, mis criaturas de democracia distraída, este es otro episodio más donde quienes gobiernan nos hablan desde un mundo paralelo. Uno con una super tecnología que nunca falla y otro donde todo es un desastre anunciado. Al final, Peña Nieto seguirá viendo maravillas arquitectónicas, Sheinbaum seguirá rescatando humedales imaginarios, y es que si en algo tienen razón los dos, es que había y hay demasiado pinche lodo involucrado. Regresamos. Mis mitocondrias, ¿se acuerdan cómo era el mundo hace 5 años? Era muy diferente. Se estaban partiendo su madre en Medio Oriente. Trump, además de deportar mexas, nos la quería meter con aranceles todos inventados. Y Noroña era un simple señor apestoso gritándole a todo mundo. Ok, tal vez no estaba tan distinto. Recuerdo ese tiempo con mucha nostalgia. A pesar de los momentos difíciles, había amor. Había cariño, abrazos, nos tocábamos, intercambiábamos fluidos a diestra y siniestra, y todo eso pasaba en el pequeño estudio del Pulso, entre amigos. Creo que necesitamos mujeres en el equipo. Todo era hermoso hasta que, del otro lado del mundo, a un chino se le ocurrió ponerle mucho murciélago a su sopa, y así un bichito llamado coronavirus se expandió por todo el planeta más rápido que leggings de senadora en clase de pilates. Y para no contagiarnos de esa chingadera, muchos nos encerramos en nuestras casas y comenzamos a hacer cosas raras. Empezamos a saludarnos con el codo, o si eres Nick Vujicic, pues saludar con un simple hola. No. Poner tapetes sanitizantes, comprar un chingo de papel higiénico, como si el COVID se contagiara por el... Y nos medíamos la temperatura constantemente, pero en la mano, porque en la frente mataba neuronas. Tan pendejos. Aquí estoy dando mi mano, pero no me puedes obligar a ponérmelo en la cabeza porque me está radiando, ¿me entiendes? Son
rayos X que se me están mandando al cerebro. Ni me voy a dar el lugar a nadie, ni me voy a salir, ni me voy a permitir para darle el lugar a otra persona. La mano, sí. Hicimos maroma y media para quedarnos en cuarentena y así cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos de esa extraña enfermedad. Tiempos difíciles en el que los mexicanos pedíamos a gritos como vecina cachonda un héroe que nos defendiera, nos tomara bajo su capa de superhéroe y nos salvara del COVID, y lo tuvimos. No el héroe que queríamos, pero sí el que necesitábamos. Un caballero de la noche. Estoy hablando del exsecretario de Salud y la bubu pelón, Hugo López-Gatell. Y es que tal vez no lo recuerden o decidieron olvidarlo, pero Gatell al principio muchos lo veían como el gran salvador de México. Es más, hasta guapo lo veían, no se hagan pendejas, convirtiéndose en uno de los favoritos de mi viejito santo. Fue tan popular que hasta le dieron sus propias conferencias, ¿se acuerdan de las vespertinas? Para que nos informara cómo el COVID se la iba a pelar a dos manos a México. Pero todos sabemos cómo terminó ese pedo. Y es que, como todos estábamos pendientes del internet y ya nos habíamos cansado de ver Terror bajo la tierra en el Canal 5 por enésima ocasión, fuimos testigos de cómo Gatell la estaba cagando una y otra vez. Por ejemplo, cuando dijo esta pendejada de AMLO. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. En términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros, el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted. O cuando lo cacharon sabroseándose a una gorda en la playa a media pandemia. Cuando el cabrón se la pasaba diciendo quédate en casa, o lo que dijo de los cubrebocas. El cubrebocas ayuda a que no se contagie a los demás. Punto y aparte, si creemos que el cubrebocas es una barrera para protegerme a mí mismo porque lo estoy portando, no. Esa es una falsa expectativa. Lo que digo es, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve. Y un sinfín de pendejadas que decía cada que agarraba un micrófono, lo que llevó a un paupérrimo manejo de la pandemia más cabrona de este siglo. No lo digo yo, lo dijo la OMS. Y lo peor de todo, el cabrón, mientras le besaba los empeines a AMLO y minimizaba el contagio, dejó miles de muertos que se pudieron haber evitado si este lameloide hubiera actuado más como científico y menos jugándole al político. Bueno, pues adivinen qué. Gatell regresó, no en forma de fichas, sino en forma de, escúchenlo bien, representante de México ante la OMS. Ante la misma OMS que nos calificó a él como el segundo peor país en el trato de la pandemia. Esa OMS, neta, la batalla contra los estúpidos está perdida. Es como si le dejara las llaves de una bodega de Bacardí a Calderón, o dejar a Sammy que te dé una TED Talk, o dejar a Inés Gómez Mont dar clases del uso del condón. ¿Y quieren saber qué es lo peor? Este puesto ni siquiera existe. Se lo inventaron para que este cabrón tuviera trabajo. Pero eso sí, con sueldo de ministro, porque este puesto está casi en ese nivel. Ganando aproximadamente unos 10,000 euros, o sea, 221,000 pesos, más o menos. Mira, qué curioso, casi la misma cantidad de vidas que se hubieran salvado si este pendejo hubiera hecho bien su trabajo. Pero en fin. Yo no lo tomo como un asunto personal, francamente nunca lo tomo como un asunto personal. Me queda claro que lo que quieren expresar o lo que sienten la necesidad de expresar es un enojo muy profundo por haber perdido privilegios, por haber perdido favores del poder público que antes tenían, antes de 2018, y que con la transformación han perdido esa capacidad de hacer negocios al amparo del poder público. No, güey, nadie perdió poder político, lo que perdieron fueron familiares, por eso están tan emputados que te dieran ese puesto. Evidentemente, un chingo de gente salió a criticar esta decisión de la presidenta y recordarnos las barbaridades, por no decir pendejadas, que hizo Gatell mientras tenía el puesto. La Comisión Independiente de Investigación sobre el COVID-19 calificó como una falta de respeto para las víctimas de la pandemia y una gran falta de compromiso del Estado mexicano con la salud pública. Pero, como en la 4T, mientras ladres cuando te digan, te toca premio. La presidenta salió en defensa de Gatell. Desde hace años, nada más que ahora pues tiene un nombre que suena muy elegante, pero es Julio Frenk y todos ellos que desde el principio pues estuvieron en contra del gobierno por otras razones y tuvieron sus diferencias en la atención a la pandemia.
Yo reivindico a Hugo como un gran profesionista y que va a hacer un buen papel en la Organización Mundial de la Salud. Hay mucho que tiene que ver con la política, ahí, en la crítica a Hugo López-Gatell. Entonces va a ser un buen papel. Doctora, con todo respeto, pero no mames, buen trabajo, Gatell. Gatell, ¿está segura? Mire, ya sabemos que hay muchos favores que hay que pagar. Todavía no cumple el año en el puesto y seguramente cierto viejito le pidió paro de alivianar al sobrino de Goofy pero ya está para inventarle un puesto. Neta, tan dura está la cosa. No sé, póngalo a acomodar medicamento en la megafarmacia, ahí nomás le da vuelta a 2 aspirinas o métalo en una botarga del doctor Simi, pero no lo mande a Ginebra. Ginebra, Suiza, Felipe, contrólate. Sí. Desde el Pulso de la República no podíamos estar más indignados con esta mamada. Y es que solo recordar a las miles de familias que vivieron verdaderos viacrucis con sus enfermos, esperando una cama libre en hospitales saturadísimos, personal del sector salud arriesgando la vida con insumos inservibles, señoras haciendo filas para que les tocara una pendeja vacuna, mientras el señor se paseaba en chanclas por Cancún. No, señor Gatell, no se nos olvida. Pero pues, amor con amor se paga. Y hoy el señor es premiado. Felicidades, doctor Gatell, por su nuevo trabajo. Esperemos que su título de representante no termine de tapete. Porque hoy ya sabemos que esos, como usted, al final de la pandemia, los tapetes no sirven para nada. Regresamos. Y eso fue todo por nuestra parte. Yo soy Chumel Torres y esto fue El Pulso de la República. Lo esperamos todos los lunes y los jueves en punto de las 8 de la noche. Yo me voy, pero no me siento recordarles como cada semana que los amo. Estupendo. Gracias. El Pulso de la República. 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 El Pulso de la República.